Recientemente Fernando Fuentes Pinzón realizó un par de videos en los cuales intentaba justificar la violencia que ejerce el Estado sobre nosotros extrayéndonos renta, esto que llamamos impuestos. De hecho, para Pinzón uno de los argumentos esenciales es que la creencia de que los impuestos son un robo acabaría con el concepto de la propiedad privada. Haría que este se caiga como un castillo de naipes. Así que a mí me pareció un ejercicio interesante venir y responder a uno de los videos del señor Pinzón, que por supuesto, si luego tengo el tiempo, contestaré al segundo video que hizo. También está el rayo anarquista de Lisander Spooner, que me dice: si los impuestos sin consentimiento no son en robo, entonces cualquier banda de ladrones solo tiene que declararse a sí misma como un gobierno y todos sus robos serían legalizados. Ese es el rayo anarquista. Esta es una de las más comunes de los alegatos y en el que más me voy a enfocar. Javier Milei: el Estado es un ente ladrón que te roba vía los impuestos. Para darle algo a alguien, le tiene que sacar a otro primero. Explico la lógica. ¿El impuesto es robo? No. ¿Pero tú lo pagas porque quieres? No. ¿Y si no pagas vas preso? Sí. Entonces, siguiendo la lógica de Spooner y de los anarquistas, y que por cierto utilizan muchos liberales confundidos o libertarios, dirán: entonces robo porque se basa en el uso de la violencia en caso de incumplimiento. Pero no se dan cuenta que ese mismo razonamiento se puede aplicar a cualquier ley. Entonces vamos al concepto de la propiedad robo. Y me decimos: ¿la propiedad es robo? No. ¿Acaso tú respetas la propiedad del otro porque quieres? No. Si te llevas esa bonita moto que es propiedad de otro, que estás sola en la calle, vas preso. Sí. Entonces, al igual que el impuesto, en el caso que yo lo incumpla, voy preso, o en el caso que yo incumpla la propiedad del dueño de la moto, entonces también voy preso. Por consiguiente, entonces, la propiedad es robo porque se basa en el uso de la violencia en caso de incumplimiento. Además del parangón que hace entre el argumento a favor de los impuestos y el argumento en contra de los impuestos, parece que el señor Pinzón desconoce lo que es un derecho y el origen mismo de la propiedad privada. Los derechos no son más que la capacidad moral que tiene el individuo de pedir que no se violente su vida, que se le respete su libertad y que se le respete su propiedad. Esta última puede obtenerse a través de la posesión pacífica o puede ser fruto del trabajo e inclusive por herencia. Cosas que en nada coaccionan la libertad, ni la vida, ni la propiedad de otro individuo. Por lo tanto, no son inmorales, a diferencia de los impuestos. Pues estos son extraídos de la gente de manera violenta, aunque legal, pero legal no significa necesariamente moral, y se lleva a cabo por un grupo criminal organizado, que es el Estado. Bien, tenemos que recordar el origen del Estado mismo. Este tiene una naturaleza violenta desde su génesis, pues se construyó a partir del expolio, la violencia que unas tribus ejercían a otras, esclavizándolas. Cabe recalcar que la ilegitimidad de los impuestos estriba también en que el órgano coercitivo que los roba no ha trabajado ni siquiera por el 0,1% de ese bien. En otras palabras, lo que hace a los impuestos un robo es su naturaleza coactiva sobre los bienes ajenos. El otro gran falla en este razonamiento es: vamos a otro ejemplo. Voy a un café y pido café y torta, y el café que yo me he tomado y la torta que me he comido es robo. Entonces la pregunta: ¿te la tomaste? Sí. ¿Quieres pagarlo? No. ¿Puedes conocer el pago libremente? Pues para los que están diciendo que el impuesto es robo y que la propiedad por supuesto tiene que ser robo, entonces está bien, págalo, porque solamente debes de pagarlo si es voluntario, ya que aplicar la violencia es lo contrario a, entre comillas, la inteligencia. A aquel que me va a decir: ya va, pero aquí estoy recibiendo un servicio, ya va, pero el Estado tú estás recibiendo un servicio desde incluso antes que nacieras. Entonces, ¿cómo recibo un servicio antes que naciera? Porque cuando tu mamá está embarazada también un solo servicio. ¿Qué servicios son esos? Servicio público: el agua, las cañerías, la electricidad, los parques, las calles y una serie de, etcétera, los puentes. La mayoría de estos servicios son, sí, pero pueden ser privados, sí, pero no lo son. Desde que naciste hasta ahorita no lo son. Entonces tú no es que estás recibiendo un servicio o estás pagando un servicio de gratis, estás pagando impuestos porque has recibido servicios. Y aquí una vez más seguimos con malísimos ejemplos. Parece que para el señor Pinzón no hay ningún problema de que el Estado mediante la violencia monopolice servicios básicos como el tren de la basura, la electricidad, el agua, y no da cabida a ninguna objeción moral, que cabe recalcar que si se habla de que los impuestos son un robo es porque esta evaluación se hace mediante la moral y la ética, porque no hay otra manera de criticarlo. Pinzón nos da como respuesta ante la objeción que nosotros hacemos de que estos servicios podrían ser ofrecidos por otros agentes privados. Él dice: no, es que no es así que te aguantas, sin tomar en consideración la ilegitimidad moral que el Estado tiene de esto, puesto que su monopolio lo obtiene nada más con la violencia, quitando la libertad al empresario que quiere emprender y ofrecer un servicio al ciudadano. De hecho, al mismo ciudadano también le quita la libertad de poder elegir a algo que no sea el Estado. Insisto en esto, la crítica de que los impuestos son un robo es moral, y es de esta manera que se critica. No podemos apelar solo a la ley, que si somos así de positivistas, entonces estaríamos diciendo que un grupo organizado tiene ciertos derechos sobre nosotros y nosotros sobre ellos ninguno, y por lo tanto ellos podrían hacer con nosotros lo que se les pegue la gana.
Uno de los problemas de la teoría es la voluntariedad, es decir, tengo que dar mi reconocimiento a que los impuestos tengan que ser voluntarios, es una locura, pero bueno, que la ley tenga que ser voluntaria y no coaccional, es decir, que no tenga una coacción, implicará que no debería haber coacción para absolutamente nada, y eso no tiene sentido, primero. Y segundo, y más importante es, ¿y cada cuánto tiempo tengo que manifestar mi voluntad? Porque puede ser que el minuto hoy diga sí quiero, pero el minuto 3 diga ya no quiero. Entonces, no puede ser una volatilidad tan egocéntrica, tan solíptica, es decir, tan encerrado en una burbuja del individuo como si no estuviéramos en una sociedad, y esa es la diferencia. Estamos en una sociedad donde no basta que un individuo desconozca y diga necesito dar mi aprobación para que esa ley sea legal. No, para nada es una locura el pensar de que dar del fruto de mi trabajo tiene que ser una cuestión meramente voluntaria, porque de lo que se habla es justamente de la legitimidad moral que puede tener un órgano coercitivo como el Estado para hacer estas cuestiones. Recordemos que los derechos no son creados a partir de que alguien los plasme en un papel. Se plasman en un papel justamente porque los derechos ya existían. Y la ley debería estar para proteger esos derechos, no para violarlos. Si bien es cierto que la ley solo puede aplicarse mediante la coacción, hay que hacer esta importantísima diferenciación entre violencia legítima y violencia ilegítima. Y es que la violencia legítima se lleva a cabo justamente como dije antes, cuando la ley procura proteger un derecho. Y es ilegítima cuando la ley lo que hace es que mediante la legalidad, pero no legitimidad moral, va y viola un derecho. Aunque una sociedad venga y por voto mayoritario, por muy mayoritario que sea, por 99,9% que sea, venga y apruebe una ley que dé legalidad a ejercer un acto violento sobre el individuo, no hace que sea moralmente aceptable. De hecho, la historia nos ha demostrado en muchas ocasiones de que la mayoría generalmente se equivoca. Si por el contrario tú crees que el Estado es necesario, como lo dirán casi todos los liberales, entonces tienes un problema. ¿Cómo lo financias? El Estado no es necesario, ninguna banda criminal lo es. ¿Cómo sería entonces el sostenimiento del gobierno? Tendría que ser propietario o incluso competidor contra los privados, lo que ya per se es un oxímoron bastante complicado. Sobre todo si crees en el libre mercado. El Estado no debería competir con los privados en el libre mercado, porque el Estado tiene las cartas a su favor, la ley y la posibilidad de aplicar la coacción. Bueno, podrán tener la fuerza, pero no tendrán la razón. Los impuestos per se no pueden ser un robo. Los impuestos per se son un robo. Y es que no basta decir que no son un robo, hay que justificar el por qué no son un robo, algo que Pinzón no ha hecho. El abuso en el sistema tributario, es decir, que se retenga más del 45% o del 40% de todas las rentas juntas, debe ser considerado para mí un abuso desde todos los puntos de vista. Que debemos de reconocer en ese caso que el Estado está efectivamente violando nuestros derechos humanos con respecto a la propiedad. ¿Y por qué un 39% no sería un abuso? ¿Y por qué si un 40%? Solo estamos hablando de un 1% de diferencia. Porque simplemente se está sacando cosas de la manga y no acepta lo que realmente son los impuestos. Un robo.